Hermanos, Dios los bendiga. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos entonces a colocarnos en pie. Vamos a leer la escritura. Sería bueno que nos colocáramos en pie. Leamos el libro de Efesios, capítulo 1, verso 15 al 23. Libro de los Efesios. El libro de los Efesios se encuentra. Libro de los Efesios, capítulo 1, verso 15 al 23. Después de Gálatas, después de 2 Corintios, Gálatas, antes de Filipenses, de Colosenses y 15 al 23. Efesios 1, 15 al 23. 1, 15 al 23. Vamos a hacerlo de forma antifonal y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Del 15 al 23. Yo lo haré un texto y se lee en el siguiente. ¿Sí? Bien, pues. Efesios capítulo 1, verso 15 al 23. Amén. Amén. Leo un texto, ustedes leen el siguiente. Dice: por esta causa, también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Dios ha llamado, cuál es la riqueza de su herencia con los santos. Amén. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para Amén. con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. 20. la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también Amén. en el venidero. Amén. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo Y le dio dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo. Amén. ¿La iglesia qué es? Su cuerpo. Su cuerpo. Amén. La plenitud de aquel que todo lo llena Amén. en todo. Amén. Vamos a orar. Glorioso Señor, tú nos has dado tu palabra en esta tarde, Amén. Señor. Vemos, Señor, que hay un día lluvioso aquí en Manizales, Padre. Amén. Pero eso es tipo de que también hay lluvia aquí Amén, entre amén. nosotros. Amén. Lluvia de enseñanza, Señor. Amén. Lluvia de tu conocimiento, de tu palabra, Señor. Amén, Señor. Permite, Padre, que tu Espíritu venga, Señor, y tome esta palabra escrita y la haga viva en nuestros corazones. La haga Espíritu Amén, amén. Santo en nuestras vidas, Señor. Amén, Señor, amén. Y que tú puedas, Señor, tomar control de nosotros y seguir adelante en este proceso que empezamos, Señor. Porque tú dijiste que como empezaste la buena obra en nosotros, tú la terminarías, Amén. Señor. Amén. Y que por torpe que fuéramos, no terminaremos. O sea, tú nos ayudarás a terminar la carrera, Señor. Amén, Señor, amén. Y no nos extraviaremos, Padre Celestial. Amén, amén. Yo te pido, Señor, que nos ayudes en esta tarde, Señor. Amén, Señor. El Espíritu Santo nos coloque una atmósfera apropiada en cada uno de nosotros. Amén, y que amén. podamos estar atentos a tu palabra con nuestras mentes y nuestro corazón totalmente abiertos a ti. Amén, amén, Señor. Amén. Esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre glorioso y eterno de Amén. Jesucristo. Amén y amén.
pueden dar la gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ahí está, pues, por favor. Bueno, hermanos, ¿cuántos están contentos? Amén. Amén. ¿Cuántos desean aprender la palabra del Señor? Amén. Una gran bendición poder sacar nuevamente aquí en la casa de mi hermano Otto y del hermano Mayra. Entonces vamos a estudiar la palabra del Señor ahorita en la tarde. Entonces vamos a leer un poco acerca de lo que dice Efesios. ¿Sí? ¿Qué está diciendo allí? ¿Qué es la carta de los Efesios? Es la carta que escribió el apóstol Pablo. ¿A quién? A la iglesia que estaba en ¿dónde? En Éfeso. Eso, muy bien. Entonces aquí estaba hablando algo. Él decía que el Dios, dice en el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Amén, amén. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Amén. para que sepáis cuál es la esperanza en aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén, amén. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor allí? Que nos dé ¿qué? Espíritu de qué? De sabiduría. Espíritu de sabiduría. Entonces coloquemos aquí. Espíritu. Sabiduría. Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento sobre la ¿Qué es actual sabiduría? ¿Qué es tener sabiduría? Entender la palabra. Viene la palabra saber. Obedecerlo a Él. Saber es Obedecerlo a Él. conocimiento. Eso, ¿qué es saber? Eso, conocimiento. Eso. Dale ahí. Gracias, hermano. ¿Qué es? Conocimiento. ¿Qué más es? Conocimiento. Discernimiento. Eso. Discernimiento. Discernimiento. ¿Qué más es? También tener la verdad. Experiencia. ¿Sí? Amén, amén. Cuando usted tiene una experiencia, entonces adquirió un conocimiento, adquirió una sabiduría. ¿Qué más es? Tener entendimiento. ¿Qué es? Entender, tener entendimiento. Vamos a leer un texto, hermano Otto, por favor. Proverbios, capítulo 2, verso 1 al 7. ¿Qué es esto de sabiduría? Conocimiento, discernimiento, experiencia y entendimiento. Amén. Eso sí, Proverbios. ¿Proverbios qué? Proverbios 2, 1 al 7. Por favor, hermano Otto. Hijo mío, recibiréis mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinares tu corazón a la prudencia. Eso, sigue, hermano. Y clamares a la inteligencia y a la prudencia, vienes tu voz, sí como a la plata la buscares. Amén, amén. Y la escudriñares como a tesoro. Amén. ¿Sabes? Es hasta el 7. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que esté atento. ¿A qué? A la sabiduría. ¿A qué? Al conocimiento. ¿Al qué? Al discernimiento. ¿Discernimiento de qué? ¿Qué es discernimiento? Entender tu palabra. Eso, es discernir entre lo malo y lo bueno. Entonces, esté atento a eso. ¿Qué más? A la experiencia.
es muy importante la experiencia. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene experiencia, entonces adquiere un conocimiento. La hermana tiene una experiencia. Usted tuvo hijos, usted tiene una experiencia de tener hijos. Entonces usted puede decirle a alguien, aconsejar a una joven, vea, o casar, o cuando se casa, usted va a tocar hacer esto, le va a tocar hacer lo otro, porque tiene una experiencia, la hermana Mayra, tiene una experiencia porque está casado con el hermano Otto, una experiencia de ser casada. Es una experiencia. ¿Cómo se adquiere la experiencia? Se adquiere por medio de una vivencia. Entonces, ¿quién nos está diciendo el Señor? Que tengan espíritu de sabiduría. El Espíritu de Dios posee diferentes atributos. ¿Cuáles son? Uno de ellos es ¿qué? La Sabiduría. O sea que si usted tiene el Espíritu de Dios, ¿qué adquiere? Sabiduría. Adquiere espíritu de sabiduría. Amén. Como el hermano Otto es un hombre trabajador, es un atributo. Él es un padre, es un atributo. Él es un hombre que es un esposo, es otro atributo. ¿Sí? Así como nuestro Dios, como lo vimos la vez pasada. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. ¿Cuál es el bautismo correcto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros lo observamos bien, ese nombre está mostrando los tres atributos de un mismo ser. Amén, amén. Uno que es Padre, Amén. que también es Hijo y que también es Espíritu Santo. Amén. Y viendo, ¿cuál es ese nombre? Sabemos cuál es el nombre. ¿Cuál es el nombre? El Señor Jesucristo. Amén, amén. Es un mismo ser con tres atributos, con tres títulos, Amén, amén. de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Así es como Dios nos está hablando acá, que el Espíritu Santo tiene atributos, como son la sabiduría y la revelación. Dios nos decía que tengamos experiencia, el entendimiento. ¿Quién nos lo da? ¿Quién nos lo da? El Espíritu Santo. Cuando se adquiere el Espíritu Santo. Amén. Cuando se adquiere. Recuerden que nosotros estamos hablando acerca de que usted debe recibir el Espíritu Santo. Otra vez volvamos. Yo quiero que ustedes se aprendan bien esto. Son las tres, ¿qué? Las tres naturalezas o la tres naturaleza del hombre. Cuerpo, espíritu y alma. Y alma. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, ¿qué pasa? Se hace uno con Él. Y Él hace nuestra alma, porque nuestra alma es la naturaleza del Espíritu. ¿Sí? Ahora, este Espíritu que tenemos se llama el Espíritu de vida. Cuando no hemos recibido el Espíritu Santo, pero cuando lo recibimos, ¿en qué se convierte? En el Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de vida, quiero que coloquen atención aquí, el Espíritu de vida es el soplo de vida que Dios nos dio ¿cuándo? Cuando nacimos. Porque estábamos en el vientre de nuestra mamá, nacimos, entonces ¿qué hizo el bebé? Llorar. Llorar. ¡Ay! Empezó a llorar. Respirar. Si no hubiera respirado, entonces no pudiera llorar. Recibió el aliento de vida. Para empezar, sí, aunque ella se movía desde allá, pero eran contracciones de los músculos. Pero cuando salió, entonces recibió. Ay, los niños. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando nació los niños suyos? Claro. Oye, qué tan lindo, sí. ¿Ustedes también se acuerdan? No, ¿Qué no bebés? Yo también. Yo tuve la oportunidad de estar ahí con mi esposa cuando nació el niño Samuel. Se llama Recibió el Samuel. Espíritu, sí. Nació, yo tengo dos niños que se llaman Natalia y Samuel. Y mi esposa se llama Jen. Entonces, ella vio que el niño, o lo que yo vi, que el niño entonces recibió el Espíritu de vida. Entonces lo recibió. Ese Espíritu de vida es similar a qué? Al Espíritu de vida que tienen quienes. Nosotros. Todos los seres vivientes. Usted ve un perrito y el perrito respira. Sí. Tiene un espíritu de vida. Y él respira. ¿Sí? Pero hay una diferencia en el hombre, en el ser humano, que este espíritu de vida está con un alma. ¿Cierto? Y el alma, ¿quién es el alma? El alma
es la naturaleza del espíritu que somos nosotros mismos. O sea que nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros somos el alma. El alma. Yo veo al hermano Otto en un cuerpo físico, pero él no es ese cuerpo. ¿Ese cuerpo qué es? Un alma. El alma. Ese cuerpo es que el cuerpo es un capacho, es una cáscara. Es de la ¿no es vasija. cierto? Es la vasija, Ah, sí. ¿cierto? ¿La vasija dónde está quién? Pues donde está Es como el Otto. vehículo, como Eso, el vehículo. Vehículo. Eso. ¿Dónde está quién? Y la casa Pues donde también. está Otto. y la casa también. Eso. Y la casa donde uno vive. Eso, pero analicemos. Ese cuerpo tiene un nombre, que ese nombre se llama Otto Sánchez, que usted se lo dio, hermana, ¿cierto? Le dio ese nombre a ese cuerpo, pero ese es el nombre de él. Una pregunta buena, ¿ese es el nombre suyo? El cuerpo. El nombre del cuerpo. El nombre del cuerpo, ¿cómo se llama? El nombre de la cáscara de naranja. Naranja. Cáscara de naranja. Cáscara de naranja. Pero ¿qué es lo que uno se come? La pulpa. La pulpa, la naranja. Eso. Entonces, el nombre de la cáscara del hermano Otto se llama ¿qué? Otto. Pero ¿cuál es su nombre? Alfredo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Otto Alfredo. Eso. Entonces analicemos eso muy bien. ¿Por qué? Porque necesitamos indicar cuál es nuestro nombre. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Muy bien recibe el Espíritu Santo, pero necesitamos saber quiénes somos nosotros. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, lo recibe en el cuerpo. El Espíritu Santo lo recibe en el cuerpo. Mírenlo bien. Es escuela dominical. Este Espíritu Santo lo recibe en el cuerpo. En el alma. En el alma. El alma. En el espíritu para ser espíritu del alma. Eso. ¿Por qué? Porque el espíritu, aquí está ¿qué? ¿Qué es lo que hay acá? El capacho. No, ¿qué es lo que hay acá? El alma. Somos nosotros. Eso, eso. El capacho es esto, que es el cuerpo. Ese es el espíritu, este es el alma. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? ¿Se acuerdan de lo que hablamos? El alma. Los genes A los genes de Cristo. de Dios. De Dios. Entonces, ¿aquí qué es lo que hay? Está el gene de Dios. Si es un hijo de Dios. Si no es un hijo de Dios, ese gen está. Ese gen está. No hay ningún gene. Ningún gen. No está el gene de Dios. Ahí en esa alma se encuentra el gene de Dios o la simiente de Dios. ¿Qué es la simiente de Dios? Es como la descendencia de Dios. ¿Sí? La descendencia de Dios. Entonces, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos lo que es el alma. Ahora, yo hice una pregunta. ¿Cuál es el nombre de nosotros? Entonces puede decir, pues yo ¿qué soy? El alma. Pero recuerde que el espíritu que hay acá hacia el alma. Tremendo. Entonces, si aquí, recuerde que la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos un espíritu que nos influencia. Tenemos que un espíritu que nos influencia. Vamos a leerlo, por favor, hermano. Vamos a leer. Ese es lo que lo tengo acá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso. Vamos a mirar acá, que hay un texto. Ya le digo, dice acá. Váyame leyendo Gálatas capítulo 5, verso 16. 5:16. Dice así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los de la profesión de la carne. Eso. 1:16. Gálatas 5, 16.
Déjamelo otra vez, hermano. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso. Andad en el Espíritu. ¿Y no qué? No satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, vamos a leer otro texto. ¿Qué nos dice? Venga, ¿anden qué? En el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Pues el Espíritu Santo, porque hay otro Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12 al 16. O sea, hay un Espíritu que es el Espíritu Santo, pero también hay otro Espíritu. ¿Cómo se llama el Espíritu? Primera de Corintios 2, 12 al 16. 12. ¿Qué hace? Puede leer siempre ahí. 12 al 16. Primera de Corintios 2, 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso. ¿Y nosotros no hemos recibido qué? El espíritu del mundo. Ay, tremendo. O sea, que aquí hay otro espíritu. Claro, el espíritu malo. ¿El espíritu de qué? Del mundo. ¿Qué? El espíritu del mundo. O sea que este espíritu que tenemos acá puede estar influenciado por el espíritu del mundo o por el Espíritu Santo. ¿Sí es así? Tremendo. Entonces el espíritu del mundo influencia al espíritu, o el Espíritu Santo también influencia nuestro espíritu. Ahora, leamos Romanos 12:2 para que lo aclaremos bien. ¿Qué nos hace hacer el espíritu del mundo? ¿Qué nos hace hacer? Romanos qué? 12:2. Romanos 12:2. ¿Qué nos hace hacer el espíritu del mundo? Que escucho mucho. 12:2. Cierto, pecado. Exacto, nos hace pecar, exactamente. Nos hace actuar en base al mundo. Romanos 12:2. El que leímos en la iglesia. Amén. Ese lo hemos leído también usted en las Exacto. clases pasadas. ¿Lo leemos, hermano? ¿Qué? Sí, léamelo, hermano, por No favor. os adaptéis a este mundo. ¿Qué sabéis? Hermano, ya lo encontró, ¿cierto? Hágale, Sí, hermano. pues, hermano. Hágalo, pues. 12:2. Sí. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo allí? La palabra conformar. Mira que la palabra conformar, la palabra es hacer. Hacer forma. Entonces, no se conforme, o sea, no haga la forma. ¿De qué? A este siglo, o sea que a las cosas del mundo. Entonces le está diciendo, no se deje influenciar por el espíritu del mundo. Amén, amén. Y no forme su espíritu en hacer forma a las cosas del mundo. Amén, Señor. ¿Cuándo es que usted tiene su espíritu en la forma del espíritu del mundo? ¿Cuándo qué? Cuando se emborracha, cuando... Toma, ¿cuándo qué más? Cuando fuma, cuando vive de acuerdo a las cosas del mundo. Cuando va a Usted las fiestas. cosas del mundo, eso. Todo lo que el mundo tiene allí en su atmósfera, en su cosmos, entonces eso es lo que usted adquiere. Entonces la persona se convierte ¿qué? En el espíritu del mundo. Y como este espíritu hace al alma, entonces el alma, ¿cómo lo hace? Hace alma pecaminosa. Porque el alma que pecare, Está morirá. esa morirá. No el espíritu que pecare, no. Es el alma que pecare. ¿Por qué? Porque el espíritu influencia al alma. Porque el alma es la ¿qué? La naturaleza del espíritu. Amén. La naturaleza del Amén. espíritu que usted tenga. ¿El alma es qué? La naturaleza del espíritu. Amén. O sea que de acuerdo al espíritu que usted tenga, así es que, El alma. así es su alma. Ese es el alma. Entonces, cuando la persona recibe el espíritu del mundo, entonces todo lo que es él
se convierte en el mundo. Por lo tanto, sus acciones, sus actitudes, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hablar, ¿es de acuerdo a qué? Al espíritu, la cual está influenciado. ¿Qué cuál es? El espíritu del mundo. El espíritu del mundo. Exactamente. Tremendo eso, ¿cierto? ¿Nosotros estábamos así en un tiempo o no? ¿O no? Amén, amén. Hermana. Así es. Amén. ¿Sí estábamos así? Amén. Claro. Cuando estábamos en el mundo, nosotros cómo nos comportábamos. Mal, re mal. Como el mundo. Y entonces el mundo nos aplaudía. El mundo decía, vámonos a fiestas, vámonos a hacer tal cosa, incorrectas. ¿Sí es así? Pero cuando adquirimos el Espíritu Santo, ¿qué pasó? El Espíritu, ¿qué hizo? Cambió el Espíritu. Cambió la atmósfera del Espíritu. Mira qué tremendo. ¿Qué es lo que hace la palabra? Trae el Espíritu Santo para cambiar esto, porque nosotros vinimos del mundo y estamos entenebrecidos, en oscuridad, Amén. ¿sí? Así es. Llenos de todas las cosas del mundo. Por eso usted le habla a una persona y dice, vaya a la palabra. ¿Cuánto usted le Cambian han lo hablado a la viejo por palabra? lo nuevo. Eso. Usted le han hablado a gente en el mundo para que hagan la palabra, para que Sí. lean la palabra, para que vayan de acuerdo a la palabra, ¿sí? ¿Ellos qué dicen? Qué pereza. ¿Por qué? Porque su espíritu Está conectado está con el influenciado espíritu por del el espíritu del mundo. mundo. Está conectado con el espíritu del mundo. Eso. Pero hay una diferencia. Cuando la persona no tiene esto, la simiente de Dios, entonces toda su alma es ¿qué? Toda su alma es pecado. Está en la carne. Eso. Toda su alma está completamente entenebrecida, está completamente llena de las cosas del mundo. Así es. Entonces, ¿hay forma de que esa persona pueda ser limpiada? Amén. Amén. Sí. Cuando se influenciaba por el Espíritu Santo. Amén. Eso, pero la pregunta es, ¿cuándo la persona recibe el Espíritu Santo? ¿Cuándo puede recibirlo? Cuando se haga ese bautizar. Cuando nazca de nuevo. Pero se necesita que la persona tenga algo especial para poder recibir el Espíritu Santo y pueda tener esa limpieza. Porque nosotros estábamos, ¿qué? En pecado. ¿Sí? Pero había algo en nosotros que nos hacía diferentes al cuñado, o al hermano, o al familiar, o al amigo, que nos divertíamos en el mundo en un placer efímero, en un placer que no valía la pena, algo superficial, pero en mí había algo diferente en lo que había en él. ¿Qué era? El Espíritu Santo. Estábamos en la misma condición. Él estaba allá, yo también estaba metido en el fango, en el sucio, pero había una diferencia. ¿Cuál era? Véala acá, Llegó el véala, Espíritu véala acá, Santo. véala. Ah, el alma. Eso, Ah, que tenía el alma- los la genes del simiente Señor. La de simiente Dios de en Dios. el alma, que a pesar de que yo estaba en el mundo, había algo en mí, que era el gene de Dios, que me decía, salga de ahí. La argudía. Usted no pertenece ahí. Usted es de otro reino. Usted es un hijo diferente. Amén, amén. ¿Usted es un hijo de quién? Usted es un hijo de Dios. Usted no puede estar ahí. Usted no debe estar ahí. Sí, lo han sentido. Amén, amén. Entonces usted estaba en esa fiesta o estaba, pero usted sentía, Dios mío, algo anda mal. Algo anda mal en mí. Algo anda mal. Hacía cosas incorrectas. Esto está mal. Yo no entiendo por qué. Pero ¿por qué el otro dice no? Y yo siento en mi corazón que yo no debo seguir haciendo eso. Así es. Aún en el mundo. ¿Sí les había pasado? Amén, amén. Obviamente me pasó a mí. A ustedes también le pasaron, hermano. Amén. A usted le pasó. Se Usted estuvo en el sentía mundo. como mal. como mal. Se sentía mal. Era porque había una simiente, había un gene clamando. ¿Por qué? ¿Por recibir qué? El Espíritu Santo, porque ese Espíritu no le pertenece a uno. Entonces, ¿qué pasaba en nuestro espíritu? Estaba contaminado, estaba como un vestido sucio. Puras manchas. ¿De qué? De pecado, de cosas incorrectas, de incredulidad. Así es. Pero eso era como un vestido que estaba sucio y queríamos deshacernos de ese sucio. Señor, ¿cómo me lavo? ¿Cómo quito toda esa mugre que tengo en el espíritu?
había algo que nos estaba clamando. ¿Y quién es esta simiente? Es el gene de Dios. Es Dios mismo en la forma de un gene, porque éramos hijos de Dios. Y ese gene clamaba en nosotros. Entonces, al anhelar el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo llega, ¿y qué hace el Espíritu Santo? Empieza a influenciar, como está haciendo aquí ahorita. ¿Me está influenciando? ¿Ustedes sienten pecado en este momento? No. Ninguno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una influencia. Pero si estuvieran en una discoteca o en una cantina, ¿cuál era el espíritu que los influenciaba? El del El mundo. pecado, el del mundo. Espíritu del mundo. Exactamente. Pero dice, los que son del mundo, el mundo los oye y les gusta estar en el mundo. Así es. Pero los que no son del mundo, porque ustedes no son del mundo, ustedes buscan las cosas de arriba. El Espíritu Santo. Tremendo, ¿cierto? Amén, amén. Ahora, hay una influencia del mundo y una influencia en Dios, en el Espíritu Santo. Esta simiente está clamando. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, estábamos sucios, pero ese mugre nos pertenecía. No. No nos pertenecía, porque nosotros veníamos ¿de qué? De Dios. De los genes de De Dios. los genes de Dios. Y como nuestro Padre Dios es santo, Amén. ¿nosotros qué somos? Santos. Santos. Ahora, me hago la pregunta. Ustedes están en el mundo, pero ustedes ya eran santos. Amén. Amén. A pesar de que había todo esto aquí en ustedes. Amén, amén. Sí, ¿Sí es así? sí. Porque lo predestinó. Sí. Porque nos predestinó. Eso porque Él nos predestinó y Amén. ya éramos hijos de Dios. Amén. Tremendo. de nacer. Pero usted me quiere decir a mí que yo estando allá en el mundo yo era santo. Sí, Señor. Que no, Dios. Es así, eso dice la palabra. Porque Dios nos hizo santos desde antes de la fundación del mundo. Amén, Ya lo amén. hemos leído en cultos pasados. Fuimos justificados. Amén, amén. Eso. Entonces, ¿qué hizo Dios con nosotros? Nos hizo Nos justificó. traer otra vez a la palabra porque éramos de la palabra. Entonces esta simiente empezó a clamar. Entonces usted le dijeron una palabra. Venga, hermano, es que Jesucristo lo ama. Es que, hermano, es que el mensaje de hoy es la palabra de Dios. Hermano, Jesucristo murió por nosotros. Y usted puede cambiar de vida. Entonces, ¿usted qué hizo? Uy, entonces eso como que me suena. El Espíritu Santo es real. Uy, esto como que me suena. No, es que yo no he encontrado nada en el mundo que me satisfaga. Pero cuando llega la palabra, usted se siente lleno y pleno con la palabra de Dios. ¿Cuánto lo Amén. creen? Amén. Amén. Si es así, Amén, amén. entonces está buscando eso. Entonces viene y ¿qué hace el Espíritu Santo? Ezequiel 3:26, que ya lo vimos la vez pasada. ¿Qué es lo que dice? Esparciré sobre vosotros agua limpia. Agua limpia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace con nosotros? Empieza a limpiarnos nuestro vestido. Y se Amén, limpia amén. de todos nuestros. ¿Cierto? Eso, empieza a limpiar nuestro vestido y usted empieza a entrar en otra atmósfera. Amén. Amén. Así Sí. como nosotros acá. Cuando estamos en el culto, Yes. ¿qué es lo que predomina acá? El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Entonces es donde usted tiene que aceptar la palabra, aceptarla y colocarla en su corazón. Amén, amén. Porque esa es la que está haciendo que su espíritu se haga uno con el Espíritu Santo. Amén. Y empieza a ¿qué? A hacer la naturaleza del limpiar. espíritu, a limpiar completamente el alma. ¿Y qué es el alma? El hombre interior. ¿Qué es el alma? El corazón, que dice la Biblia. Entonces empieza a purificar todo lo que hay allí. Entonces empieza a tener ¿qué? Un alma redimida. ¿Por qué redimida? Por la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la sangre? Antiguamente el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo saben? Amén. Y Amén. en una cruz La sangre que él y derramó. murió y derramó su sangre. La sangre que él derramó. Eso. Pero esa sangre está vigente hoy. Antiguamente esa sangre en ese tiempo era literal. Sangre roja, sangre líquida, ¿sí? Cuando usted se corta le sale sangre. Esa sangre estaba en ese tiempo cuando el Señor estaba vivo. Pero ahorita también hay una sangre que es la misma sangre. Amén. Pero ¿cómo se llama esa sangre hoy? La palabra. La palabra. La palabra con el Espíritu Santo. Por eso dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Por medio de qué? De su palabra. O sea, que está esparciendo ¿qué? Agua limpia. La sangre. La sangre. Amén, amén. O sea, que en este momento a usted le está llegando sangre. Gloria A a usted, Dios. hermano, le está llegando sangre. Amén, amén.
Y ese es el cloro purificador. Es la sangre con una química que hace que sus pecados sean perdonados, Amén. sean totalmente borrados. Amén, Señor. ¿Sí ve? Recuerde lo que nosotros estudiamos en el bautismo. Usted da el paso de fe y usted entra a las aguas. ¿Para qué? Para una buena conciencia delante de Dios, pero usted no se convierte en espíritu. Usted sigue con sus cosas en su carne. Pero ¿qué es lo que necesita? Tener un paso de fe, un compromiso con Dios, pero necesita que la sangre sea ¿qué? Sea aplicada a nosotros. ¿Para qué? Para que ese perdón de pecados se haga efectivo ¿en dónde? En nosotros, en el alma. Entonces usted me dice, le hice la pregunta al hermano, hermano, su cuerpo se llama Otto, pero ¿cuál es su nombre? El alma. Ahora, pero si esta alma, el espíritu se hace uno con el espíritu, y este espíritu y esta alma se hace completamente, cuando limpia completamente el Espíritu Santo, entonces aquí la simiente se hace uno con el Espíritu Santo, entonces ¿en qué se convierte usted? ¿En qué se convierte? En el mismo Dios. Recuerden que el Espíritu Santo es ¿quién? Dios. Es Dios. Y Dios empieza a ser el alma. Entonces ¿usted en qué se convierte? En el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Colocado dentro de un cuerpo. Tremendo, ¿cierto? Por eso dice O sea que el cuerpo exterior se llama Otto. Pero esto aquí, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. O Dios, que es Espíritu. Entonces dentro de usted, dentro de usted, ¿quién está? Dios. Está Dios. Eso hizo Dios con Jesús. ¿Ve? Cuando vino Jesús, se bautizó, ¿cierto? Llegó el Espíritu Santo sobre él. Entonces Dios y Jesús se hicieron dos, ¿cierto? No, uno solo. Uno mismo. No. Uno Uno mismo. solo, no, uno solo. Uno solo. Por eso él decía, el Padre y yo somos uno. dos. Somos uno solo, No, somos somos uno. uno solo. Somos uno. ¿Y Somos por qué él uno. decía eso? Somos Porque uno. la carne externa era ¿quién? Se llamaba ¿cómo? Jesús. Jesús. Cuerpo. Pero la parte interna, ¿cómo se llamaba? El Padre, el Espíritu Santo, Dios mismo. Y esa es la promesa que Dios nos dio hoy para nosotros. Sí, Que señor. por fuera yo me llamo Otto, yo me llamo Danilo, yo me llamo Carlos, la hermana Doris, la hermana Teresa, la hermana Mayra, la hermana Gloria, la niña Ana María. Todos y cada uno de nosotros tenemos un nombre exterior, pero ¿cuál es el nombre interior? Dios. ¿Cómo se El llama? Espíritu de Dios. Somos el Espíritu de Dios. ¿Quién más es? Ahora, Jesús era la parte externa, pero la parte interna era ¿quién? Dios. Dios. Esta es la naturaleza de Dios. ¿Qué es la naturaleza de Dios? Jesús, Jesucristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y toma control de nosotros, ¿cuál es el nombre de nosotros? Se llama Jesucristo. Jesucristo. Tremendo. Eso, por eso dice, ya no digo yo, mas Cristo vive en mí, decía Pablo, porque él entendió. Claro, Jesucristo es la naturaleza de Dios. Es el espíritu y el alma, todo Dios condensado allí. Entonces, cuando yo recibo la palabra, recibo el Espíritu Santo, ¿me convierto en quién? En Jesucristo, encarnado, ¿en quién? En mí. En el hermano Otto, En mí. en la hermana Omaira, en el hermano Danilo, en cada uno de nosotros. O sea que, ¿cuál es mi nombre? Jesús. Jesucristo. Ese es mi nombre. Ese es el nombre nuevo. Pero para que usted lo pueda entender, ¿qué se necesita? Que le sea revelado. Que le sea ¿qué? Revelado. ¿Y cómo usted cree que lo entiende? Recuerde que estamos hablando de espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. ¿Cómo sabe usted que le es revelado que usted se llama Jesucristo? Por la palabra. Por la palabra lo está declarando. Pero usted necesita ¿qué?
El Espíritu Santo. Conocimiento, discernimiento, experiencia. Una experiencia personal con Dios. O sea, que usted vea, Jesús tuvo una experiencia personal con el Padre. ¿Usted lo cree? Sí, así es. ¿Cuándo? Mire que Juan el Bautista lo vio y dijo, el que me mandó a bautizar con agua me dijo, el que veas descender el Espíritu Santo y permanece sobre él, dentro de él, es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Ese es Amén. el Mesías. ¿Y Mesías significa qué? Maestro. Dios encarnado, Cristo ungido. Amén. Pero entonces Jesús recibió la experiencia, recibió el Espíritu Santo. Ahora, Amén. vamos a mirar, todo hijo de Dios que tiene la simiente de Dios, para recibir el Espíritu Santo necesita tener ¿qué? Una experiencia personal con Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pablo la tuvo, Sí. Amén. claro. Cuando Pablo era ciego y Pablo era perseguidor Y de el- la iglesia, y el porque diablo. él era celoso de las tradiciones judías, porque él era fariseo, era un judío. Él decía, Dios mío, ¿cómo esto están persiguiendo? Ellos porque están hablando de estas cosas. Si Señor, usted es el Todopoderoso. Ellos están hablando de un hombre. No, ¿cómo es que están hablando de un hombre diferente? Tienen que hablar de Dios. Entonces los perseguía porque tenía un celo, porque él no conocía. Pero cuando le apareció la columna de fuego, se le apareció la luz, dijo, Saulo, Saulo, Amén. ¿qué? Así es. ¿por qué me persigue? ¿Por qué me persigues? Entonces dijo, uy, Señor, tú eres... Ay, Señor. O sea que estos hombres están hablando era de ti. Perdóneme, Señor. Entonces le agachó el rostro. Dijo, Señor, ¿quién eres? Dijo, pues yo soy Jesús, Amén. Amén. a quien tú estás persiguiendo. Así es. Él dijo, ¿cómo así estaba persiguiendo al mismo Jehová? Amigos Dios. Yo estaba persiguiendo al mismo Dios. Uy, perdóneme, Señor. Uy, yo sí era muy bruto, Señor. Perdóneme. Tremendo, ¿cierto? Tuvo una experiencia. O sea, que ¿conoció a quién? Conoció a Jesús. Jesús. Amén. Entonces, ¿el qué hizo? Eso lo hizo caer en humildad. Dios, Señor, ¿sabe qué? Haga conmigo lo que ¿Qué usted quieres que haga? Amén. Dios mío. ¿Y en qué se convirtió? En un hombre que fue, ¿quién? Apóstol y profeta. Apóstol y profeta a los gentiles. Dios sabe Amén, que, amén. Señor, a partir de ahorita voy a hablar de tu palabra, hablar de Amén, ti, Señor. amén. Y se le vinieron encima a los judíos. Sí, Señor. Perseguido. Fue perseguido, fue apedreado, fue encarcelado, Me echaron la cabeza. murió hasta en Roma. Ah. Perseguido por los mismos compañeros de él que eran antes. O sea, los judíos mismos que eran compañeros de él lo persiguieron. ¿Por qué? Porque él entendió que Jesús, el Cristo, que Jesús era Dios, Amén. que el Señor Jesucristo era Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿qué pasó también con los apóstoles? Tuvieron que tener esa misma experiencia. ¿Sí? Vamos a leerlo. Por favor, hermano Otto. Eso está en Hechos capítulo 2. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si me están entendiendo, hermanas, si alguna cosa me pueden preguntar, porque es para aprender la palabra del Señor. ¿Qué estamos ¿Cuál es? adquiriendo? ¿Cuál es? Sabiduría, conocimiento, discernimiento, experiencia, entendimiento. Hechos 2. Hechos 2. Hechos 2, verso 1. Déjamelo por favor, hermano, hasta el 3 Cuando llegó el día de y Pentecostés, 4. Sí. estaban todos unánimes juntos, Amén. y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recto que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fue a sacar. Siga, Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cómo? ¿Y qué más? El 4. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, Amén. según el Espíritu se les daba que hablasen. Tremendo. Amén. Entonces, ellos que tuvieron una experiencia. Amén. ¿Qué experiencia tuvieron? ¿Llegó qué? Que llegó el Espíritu Espíritu Santo y Santo, que hablando en lenguas. Llegó el Espíritu Santo. ¿Pero qué pasó?
Analicemos bien este Los texto. de Un no. estruendo. Analicemos bien este Que texto. soplaba ya en la Vino casa. del cielo un estruendo, como de un viento recio. ¿Qué es cielo? Sabemos que es un lugar alto. También se puede hablar acerca de las dimensiones. Aquí hay diferentes dimensiones, en donde se mueven los espíritus. Porque Así hay es. espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo, y también hay un espíritu de ¿qué? Del mundo. Espíritu del mundo, que también se mueven. Así es. Los que traen todo ese tipo de ¿qué? De cosas incorrectas, ¿sí? Ahí está en el espíritu del mundo. Pero cuando una persona está en una cantina, está ungida. ¿Con qué espíritu? Con el Con un espíritu del espíritu del mundo. Amén. Cuando una persona está en la palabra del Señor, viviendo su palabra, está ungida. ¿Por qué? Por Espíritu Por el Santo. Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Estamos hablando acerca de que vino de las dimensiones o del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas de fuego, lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de nosotros. O sea que fue algo visible. Sí, fue algo visible. Se repartieron. ¿Qué pasó? Cuando vino el Espíritu Santo de Jesús, ¿cómo se manifestó? ¿Lo han leído? Paloma. Juan, en forma de paloma, no era una paloma, no, fue en forma de paloma, En que es forma de diferente. paloma. Eso es que le llegó la palomita al Señor, no, ninguna palomita le llegó, pero Pero fue en Espíritu forma Santo. de paloma Forma. y se asentó sobre Jesús. ¿Por qué? Porque tenía que venir sobre el sacrificio, sobre el cordero, tenía que venir el Espíritu Santo. Aquí pasó lo mismo, la misma experiencia que vivió Jesús, la vivieron ¿quiénes? Los apóstoles. Vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué pasó? Entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. O sea que tuvieron una experiencia. Entonces ellos podían decir: Señor, ¿sabe que usted vino sobre mí? Señor, yo sé que usted vino sobre mí. Amén. Eso tenemos que hacer nosotros. Tener una experiencia. Entender que en nosotros está el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Dios. Es Dios. ¿Quién es Dios? Juan 1:1. La palabra de Eso, El la verbo. palabra. Entonces, en este momento podemos recibir el Espíritu Santo. Amén. Claro, porque estamos hablando que La la palabra es el Espíritu de Dios. Amén, amén. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Recibe la palabra, la acepta, entonces le entra a usted. ¿Como qué? Amén. Como un juego. Como algo en su corazón que empieza a ¿qué? A hacerlo vivir una vida correcta. Porque por sus frutos, ¿qué? Os conoceréis. Los conoceréis. Entonces, ¿cómo sabes que tiene el Espíritu Santo? Ah, es que yo no vi ningún juego aquí encima de mí. No necesita verlo. Sino que necesita es que su vida empiece a ser una vida correcta, pero de acuerdo a qué? Al Espíritu Santo que lo palabra. lleva, que lo va Lo guiando, transformando. que vive una vida vivida de Dios. No porque usted se mentaliza, es que yo voy a vivir de Dios. No, no es así. Es que Dios mismo empieza a vivir una vida natural. Amén. Cuando la oveja, Es influenciado por el eso, cuando la oveja saca lana, ella tiene que hacer fuerza y decir, tengo que sacar lana, tengo que sacar No. lana. ¿Sí es así? No. ¿No? Eso la va creciendo como Pues la creciendo Normal, es natural. Es natural. Cuando ustedes, un ejemplo, Ajá. cuando la mujer queda embarazada, ella dice, uy, ojalá salga un niño, que no va a salir un perrito, que no va a salir un cerdito, que no vaya a salir un animalito, no, yo quiero que salga un bebé. Sí, ella tiene que decir eso. No, porque es O sea, natural que el bebé crezca. Eso, ustedes dirán, no, qué bobada, no, pero tiene que ver con la palabra del Señor, porque como es algo natural, entonces ahí uno se da cuenta que es algo que ya está allí establecido por las leyes de Dios. Ahora, si el Espíritu Santo está en usted, ¿qué es lo natural? Hacerlo bueno. Pues que viva la palabra de Dios. Así es. Claro, porque el Espíritu Santo lo hará vivir la palabra de Dios. Si no lo hace, entonces no tiene el Espíritu Santo. Así es. ¿Qué tiene? Tiene otro espíritu diferente. El espíritu del mundo. Porque él, ¿qué empieza a hacer? A limpiar, a quitarle. De pronto inicialmente usted todavía dice, Señor, ayúdeme con esto. Pero él que está haciendo ese proceso, ¿de qué? De limpieza, de quitarle para que usted pueda vivir una vida correcta delante de Dios. Usted puede decir, Señor, yo ya lo tengo a usted. ¿Por qué? Porque mire, estoy actuando en base a su palabra.
y recibo toda la palabra de Dios. Entonces mira lo que dice acá. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de juego, asentándose sobre cada uno de vosotros. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hay diferentes iglesias donde dicen, es que para usted recibir el Espíritu Santo tiene que hacer cierta cosa. No, hay una iglesia que me dijo una vez, hermano, para usted poder decir que tiene el Espíritu Santo, necesita tener profecía. Yo le dije, vamos a analizarlo por la Escritura. La Escritura me dice que los dones son sin arrepentimiento. O sea que una persona puede hablar profecía sin tener el Espíritu Santo. ¿Usted lo creía? Si es así, una persona puede hablar en lenguas sin tener el Espíritu Santo. Sí es. Tremendo. Sí es. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que los dones y llamamientos son sí que Sin arrepentimiento. sin arrepentimiento, o sea que ni siquiera se ha bautizado y ya habla en lenguas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que el Espíritu Santo hace producir unos frutos en la persona. Amén. No porque hay personas que dicen, es que yo hago esto, entonces tengo el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo viene es cuando el Espíritu Santo hace una vida nueva en nosotros, empieza a vivir una vida. Y Amén, quiero hacer amén. énfasis en esto. Amén. Así es. Porque los dones son sin arrepentimiento. Ahora, ¿qué pasó acá? Analicemos, pues ellos porque hablaron en lenguas. Claro que sí, porque se necesitaba que eso pasara. ¿Por qué? Porque, sigamos leyendo, fueron todos llenos del Espíritu Santo en el 4 y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué? Porque moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es, por ejemplo, estaban reunidos rusos de Estados Unidos, de África, de China, de Japón, De Brasil. y todos tienen diferentes ¿qué? Lenguas. Lenguajes. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Para él, pueblos evangelizados, para poderles hablar de la palabra, ¿qué necesitaba? Mandarles uno que hable su Darles eso, entonces darles una inspiración, un don, ¿de qué? De hablar en lenguas. Así es. ¿Para qué? Para que le hablaran en su propio idioma. Miren más adelante lo que dice. Y estaban atónitos en el 7, pero en el 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén, amén. ¿Sí ve qué tremendo? ¿Les oía hablar qué? En su propio lenguaje. ¿Qué es así? ¿Lo está leyendo? En el verso 6. ¿Sí lo está leyendo, hermano? Por favor, leámoslo otra vez. El 6. Sí. Hechos 2, 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno se les oía hablar en su propia lengua. Tremendo. Ustedes habían escuchado esto, hermanas. Algo tremendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo, Él empieza a evangelizar. Ahorita, le digo la verdad, se necesita que yo hable en otras lenguas. No. No, nosotros lo entendemos. Si yo me pongo a hablar aquí en inglés, ustedes van a entender. Somos No. gringos, no. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido hacer eso, porque Dios hace todo ¿con qué? Con un propósito. Un propósito. Por eso cuando la palabra de Dios dice, si un incrédulo pasa y ve una iglesia donde están hablando todos en lenguas, ¿qué es lo que dice el incrédulo? Están locos. Están locos, ni vayamos por allá. Qué locura tan tremenda. Pero La Biblia lo dice. las otras palabras que hablan en lenguas, que son misterios que hablan con Dios. Eso. Entonces, pero eso lo hace uno de forma personal. Con Dios. Allá con Dios en su Con cuarto Dios. cerrado. Claro. Porque es una adoración individual. Pero cuando estamos predicando, cuando estamos hablando la palabra, cuando estamos en la iglesia, dice el apóstol Pablo, dice, pero si ustedes ven que una persona habla en lenguas y hay una interpretación, entonces ¿qué dice el incrédulo? Realmente Dios está entre ellos. Porque hay hablar en lenguas y también hay una interpretación. Pero si se habla en lenguas y no hay interpretación, dice el apóstol Pablo, calle. Calle porque es un desorden. Calle porque le van a decir a los incrédulos que están locos. Entonces no van a entrar a la palabra, no van a entrar a la iglesia. Así es. Sí, o sea, esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando Dios nos permita entender la palabra de Dios,
ahí es donde nosotros vamos a ver que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces en este momento no tendría sentido yo hablar en lenguas. ¿O sí tendría sentido? No. No, porque ustedes me podían estar viendo y yo hablando en lengua aquí y ustedes viendo, pero me está edificando. No. Lo estoy edificando yo. Pero yo debería hacer eso, ¿cierto, hermanas? Debería yo estar en mi cuarto cerrado, allá adorando a Dios, si Él me permite tener ese hablar en lenguas de forma personal e individual, pero para mí solo. Todo en orden, sí. Eso. Pero en la iglesia, dice el apóstol Pablo, es mejor una palabra con entendimiento que 1000 sin ella. Tremendo, ¿cierto? Entonces, ahorita, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos tratando de que el Espíritu Santo coloque todo en orden. En orden, en orden y en orden. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida y empezar a caminar una nueva vida. Y Dios va despertando los dones en la iglesia. La hermana Teresa puede tener un don tremendo, un don de sanidad, por ejemplo, un don de sabiduría. Pero ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Primero hay que recibir el don? ¿O primero hay que recibir el Espíritu Santo? ¿Ustedes qué opinan? El don viene sin arrepentimiento, es de antes. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Acomoda ese don para el servicio a Dios. Lo acomoda. Entonces la hermana, por medio del Espíritu, uy, sí, el Espíritu Santo, o el Espíritu de profecía, tremendo, sí, Señor, es el Espíritu Santo el que acomoda todo en su orden. Entonces, primero es el regalo o el dador, porque el don es un regalo. Un don es un regalo que Dios nos permite recibir. Un don es un regalo. Pero el dador del don, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué es quién? Dios. ¿Qué es Dios? ¿Quién es quién más? ¿Qué es el nombre nuevo? ¿Cómo se llama el nombre nuevo? El Señor Jesucristo en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Que Dios, nosotros podamos saber que Él, si está en nosotros, está haciendo ese proceso en nosotros. ¿Cierto? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso, entonces ahí es nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tenemos espíritu de sabiduría. ¿Y qué más? De entendimiento, con una experiencia. Si usted tiene la experiencia que el Espíritu Santo está en usted, entonces empieza a vivir una vida correcta. Entonces ya tiene la experiencia. ¿Qué es eso? Sabiduría, conocimiento. ¿Qué más sigue? ¿El conocimiento en base a qué? En base a una experiencia de una vida vivida. Amén. Porque hay gente que tiene conocimiento, pero sin la vida. Se sabe en la Biblia, pero su vida ¿cómo es? Un desastre. Entonces, ¿es el espíritu de sabiduría que está diciendo el Señor? No. No. ¿Tienes un espíritu de qué? Del mundo. Del mundo. Pero hermano, ¿usted me quiere decir que el hermano que sabe la Biblia, que va a la iglesia hace mucho tiempo, se sabe la Biblia, tiene un espíritu del mundo? Si no está siendo como es, tiene un espíritu del mundo. ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro, puede ser. Puede ser así, vaya a la iglesia. ¿Por qué? Porque no recibió el Espíritu Santo. Porque no lo ha recibido, porque no lo tiene, porque no muestra con su vida los frutos Amén. de la palabra. ¿Cuánto lo creen? Así es. Tremendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. Entonces dice aquí. Ahora, el Señor está diciendo, por favor, hermano, por favor, Efesios, el primer texto. Efesios 1, 15, perdón, Efesios 1, 17. 1:17. Sí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ujú. Exacto. Sí, limpia. Ya lo limpia casi. Así que hermano, ayuda a usted aquí. Dios lo bendiga, hermano. Entonces, ¿nos quiere dar qué? Espíritu de sabiduría y de qué más? ¿Y de qué? Entendimiento. Bueno, no, pero acaba de leer el hermano. Dice, yo les voy a leer otra vez. Dice, eso, 17. Padre, os dé espíritu de sabiduría y de qué, hermana. Y entendimiento. Y revelación en el... Y de revelación. Sabemos que la sabiduría es que El conocimiento, conocimiento de Él. entendimiento, ¿qué más es? Experiencia. Experiencia. Pero también Él nos dice
que nos dé espíritu de sabiduría y espíritu de ¿qué? De revelación. Revelación. Ahora, ¿qué es revelación? Entender. Entender la palabra. Déjelo así, hermano. Dios lo bendiga. Gracias. ¿Qué es revelación? Entender la palabra de Dios. Esta palabra revelación es muy tremenda. Y obedecer. Y obedecer. Entender y obedecer. Revelación. ¿Qué es la palabra revelación? ¿Ustedes qué opinan que es revelación? Mostrar. Mostrar. ¿Qué más? ¿Qué más creen que es revelación? Entender. Creer. Ver. Como más adelante, como, ¿cierto? Como, Revelación Es conocer algo que uno no sabía. es mostrar Mostrar. algo que estaba Oculto. oculto, pero existe. Pero ¿Qué es revelación? mostrar algo que está oculto. Eso, es algo que estaba oculto, pero que existe. Por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. ¿Qué tengo aquí en el bolso, en la mano? un trapo. No, ¿qué tengo aquí en la mano? Aquí yo tengo algo aquí en la mano. ¿Qué tengo aquí dentro del puño? La mano. No se ¿Qué? ve. La No, ¿qué palma. tengo dentro del puño? La mano. Los sabe. dedos. No, ¿qué tengo dentro? Yo tengo algo aquí La dentro del palma. puño. ¿Qué No se tengo? ve. La sangre. La palma. ¿Qué tengo? No ¿Qué sé. tengo dentro del puño? La Yo tengo un carne, la objeto. sangre. No, Tengo un no. objeto. No sé. El anillo. No se ve. No se ve. Eso, ¿qué me dice? El anillo. El anillo, ¿qué me dice usted? Sangre tiene ahí en la mano. No, yo tengo un objeto. Una Como moneda decir de un mil. objeto aquí, Sí. pero lo tengo aquí. Una ¿Qué tengo en moneda. el, qué tengo en el, Es en el el, trapo. no, qué tengo aquí adentro, No, adentro de la mano, el adentro de la anillo. mano? El anillo. ¿Qué hay? El anillo. ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro de la mano? Una moneda. El anillo. Un anillo, bueno, Una ¿qué moneda. más? Una Una moneda. moneda. Una moneda, ¿qué más? Los dedos. Una pila. ¿Qué de opina, reloj. hermana? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Los dedos. No, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es un objeto? ¿Qué tengo? Un objeto. No sabemos. monedita. No se ha revelado. ¿Por qué no saben? Que no se ha revelado. Eso, entonces, ¿qué es revelación? Revelación, Algo que está escondido. entonces, mire, Ah, cuando nosotros queremos la algo que revelación, está escondido. se claro. necesita que venga la revelación de parte de Dios. ¿Quién la puede revelar? ¿Quién les puede revelar qué tengo aquí en la La mano? palabra. La palabra. Tengo una moneda. Usted ¿De no, cuánto? ¿De cuánto tengo esa moneda? De 100. De 100. No se sabe. No se sabe. De 500. Eso. De 1000. Ah, la contraria. La pregunta es, yo le hago la pregunta. ¿Quién me puede decir qué moneda tengo ahí? Usted. O sea, ¿de qué valor es? ¿Quién me lo puede decir? Usted mismo. Usted. Yo. Usted ¿Por qué? Porque usted la que la tiene. Porque yo soy el que lo tengo oculto. Porque Eh. yo sé qué es lo que hay ahí. ¿Ustedes lo saben? No. No, nosotros no sabemos. Así es la palabra de Dios. Cuando una persona predica en las iglesias denominacionales, llámese como se llame, Testigos de Jehová, cualquier iglesia, se necesita que ¿qué? Que el autor de esta palabra, que llama ¿quién? El Espíritu Santo, Lo revele. ¿qué pasa? Lo revele. Los de revelación. Revele qué es lo que significa lo que hay ahí. Así es. Nos muestre de qué valor es la moneda. Entonces pues usted ve a gente predicando la palabra en muchas iglesias. Les dije la vez pasada que habían 20.000 iglesias registradas o un poquito más. La pregunta es, ¿predican la verdad? No. No. No todo. Entonces viene uno que dice, esa moneda es de 100. Predican en base a eso. Hermanos, que yo creo que la Biblia dice eso. Hermano, es la Biblia. Hermano, esa moneda es de 200. Otra iglesia predica. Venga, es que la Biblia dice esto. Otro dice, esa moneda es de 500. O sea, dicen diferentes interpretaciones. ¿Qué? Diferentes interpretaciones. Vamos a mirar. Porque la interpretación de la palabra, ¿a quién le pertenece? Adiós. Solamente a Dios. ¿Quién fue quién qué? El que la El creó. que la escribió. El que la escribió. Entonces él sabe qué es lo que hay ahí. Meramente. ¿Qué es lo que le quiere decir a su pueblo? Pero ¿qué hacen los hombres? Pues toman la Biblia y empiezan a hablar en base a lo que ellos creen. Entonces hermano me dijo, es de 100.
No, falló. Hermana, es de 500, falló. Hermana, es de 200, falló. Era de 1000 pesos. Yo le dije que de Sí, 1000. lo decía que de Yo le dije que de Entonces 1000. usted ya dice, entonces usted Yo le ya... dije que de 1000. Entonces el hermano Otto adivinó. Pero muchas veces la gente adivina. Pero entonces el hermano Otto ya sabe, ay, mira, el hermano Carlos me dijo que la moneda era de 1000. Entonces puede pasar que a predicar con toda confianza. El hermano Carlos me dijo que esa moneda era de 1000. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, porque ¿quién se lo dijo? Yo se lo dije. Ahora, cuando uno se para aquí a predicar, necesita que venga el autor de la palabra y le diga a uno, diga esto. ¿Para qué? Para yo estar seguro que lo que estoy diciendo es que ¿Verdad? es la verdad, porque me lo dijo ¿quién? El mismo El Dios. autor, el que escribió esta palabra. Entonces, pues usted va a las iglesias y una cree una cosa, otra cree otra cosa. Por ejemplo, yo he visto iglesias que me dicen, hermano, como yo les dije la vez pasada, usted tiene que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa ahí? El autor no les ha revelado, porque ellos pensaron que era así. Pero cuando el autor viene y dice, ¿sabe qué? El nombre que sobre todo nombre es en el nombre del Señor Amén. Jesucristo. Amén. Porque ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién lo dijo? Pues lo dijo el mismo Dios que escribió esta Biblia. Amén. Entonces el otro está ¿qué? Errado. Presumiendo. Está raro. Está adivinando. Entonces mire qué tremendo. Cuando nosotros vamos a una iglesia donde no predican la palabra, entonces ¿qué está pasando? Son falsos. Están adivinando. ¿Y en qué se convierten? En falsos. Mentirosos. En falsos maestros. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que hay falsos maestros. ¿En qué se convierte? En falso maestro. ¿Y cómo sé que la palabra del Señor me está revelando Dios por medio de su Espíritu? Pues lo sé porque la palabra del Señor toda tiene una consecución, una continuidad. Todo tiene que ver con algo que es real. Por ejemplo, el bautismo, como estábamos hablando, el bautismo en el nombre del Padre Espíritu Santo. Una hermana de una iglesia me dijo, hermano, es que yo no entiendo cómo es que hay dos bautismos. Y le dije, hermana, no hay dos bautismos. Hay un solo bautismo, porque la Biblia dice, hay una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. Amén. Pero se necesitaba ¿qué? La revelación. ¿De quién? La revelación de la palabra. ¿Qué dice aquí? La revelación es algo que no tiene que ver con las enseñanzas del hombre. Es una conexión entre usted y Dios, de hacerle saber quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Jesucristo. Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra. Amén. Porque esta palabra, ¿qué hay allí? ¿Qué hay allí? Esta palabra son espíritu y son vida. Esta palabra es Dios. Esta palabra es Jesucristo. Esta palabra es el Espíritu Santo. ¿Y esta palabra es qué? Vida eterna. Vea, si usted recibe vida eterna, entonces usted, cuando muera esta tierra, va a vivir eternamente. ¿Y cómo viene esa vida eterna? Por medio de la palabra. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Y vida eterna, dice el Señor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como predicador? Cerciorarme y estar muy cuidadoso de que lo que se hable sea de la ¿qué? La palabra de Dios. ¿Pero qué necesito hacer? Que Dios mismo me la revele. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿voy a iglesias? Sí, pero ¿qué pasa con lo que están predicando? Amén, amén. ¿Será que están presumiendo? ¿Será que están diciendo, esta moneda es de 100, esta moneda es de 200, esta moneda es de 500? Están adivinando. ¿O realmente Dios les está hablando a ellos para que le hable a su pueblo? ¿Cómo usted ve? ¿Cómo va la iglesia? La iglesia vive la vida de Dios. Ay, no. Hay una diferencia. La gente tiene que aceptar la palabra de Dios. O sea, en este momento está aplicando la palabra. Y la gente debe aceptarla para que pueda hacer ese proceso que decimos allí. Que llegue el Espíritu y empieza a limpiar en la persona. Pero cuando la palabra del Señor no es la palabra de Dios, ¿en qué se convierte? ¿En agua qué? Sucia. En agua sucia. ¿Y qué es lo que hace? Lo ensucia más. Entonces la vida de un hijo de Dios puede ser vivida. No. No puede ser vivida. No Es puede como si ser. estuviera en qué.
una iglesia donde no prediquen la palabra de Dios, sino que prediquen algo adivinado, ¿en qué se convierte? En agua sucia. En agua sucia. Es como si estuviera en qué? En una cantina. Es como si estuviera qué? Con el espíritu del mundo. Porque está trayendo es qué? Suciedad. Un predicador dijo, las denominaciones donde no predican la verdad es puertas del infierno. ¿Ustedes qué opinan de eso? Así es. Claro. ¿Sí será verdad? Es ¿Por qué? verdad. Es verdad. Una doctrina falsa. Claro, ¿por qué? Porque no está trayendo vida eterna, ¿qué está trayendo qué? Suciedad, condenación, pecado. Entonces la persona se muere y ¿para dónde va? Pues ese es el Y fin, mentira. la condenación. Eso y mentira, es lo que le está trayendo a la gente. Por eso se necesita la revelación. Y esa revelación, le digo, ¿quién la da? Dios El la da al Espíritu Santo. predicador. No, el Espíritu Santo. Pero Dios se la da, el Espíritu Santo se la da al predicador para que predique. Amén. Pero también, miren el apóstol Pablo lo que está diciendo, que el Padre de la Gloria os dé espíritu de qué? De sabiduría y de revelación. O sea que es para mí, sí, pero también para quién? Para nosotros. Para la hermana Gloria, Para todos. para la Para hermana Doris, para todos nosotros. ¿Por qué? Para que ustedes puedan entender y saber, claro, esa realmente es la palabra de Dios. O sea que ustedes pueden decir con seguridad, el hermano Carlos está predicando. cosas que- Yo puedo decir, preguntarle, que si esta es la palabra de Dios, ustedes pueden saber si esa es la palabra de Dios. ¿Por Eso qué? sí. Porque yo solamente no. Recuerden, hagamos otra vez el circulito. En el alma, ¿qué es lo que hay? En los genes Las- de Dios. Los genes de Dios. Estos genes de Dios es un detector. El Espíritu Santo detecta cuando es la palabra de Dios y cuando no lo es. Es- ¿Sí? Detecta cuando qué. Cuando es y cuando no lo es. Entonces, un hijo de Dios sabe cuando el predicador le está predicando la palabra. Sí. Porque dice la Y uno Biblia. sabe cuando dice, no, eso no me suena bien, ve eso tan raro. Como cuando Eso predicas no está ayuda. bien. Eso, el hijo de Dios, el hijo de Dios nunca podrá ser engañado. Dice la Biblia. Dice, sería engañado si fuere posible, pero no es posible. O sea, hermana Teresa, usted nunca podrá ser engañada. Porque usted es una hija de Dios. Usted le da felicidad a eso. Amén. A mí Amén. también. ¿Por qué? Porque este gene de Dios, la simiente de Dios, no me va a dejar Sí, no va a que... Amén. que me engañen. que la- ¿Por qué? Porque esa simiente de Dios es el mismo Espíritu Santo. Y el alma es el mismo Espíritu Santo. Y el espíritu que tengo es el Espíritu Santo. Entonces él mirará. Dice, claro, lo que está viniendo es la misma palabra que yo ya escribí. Y la misma palabra que le estoy diciendo a este hombre que hable. Así es. Pero cuando Tremendo, uno llega ¿cierto? una palabra y alguien más la repite y dice, ve, yo ya escuché esta palabra. Eso. Y ya la tiene ahí porque ya está ahí. Eso. Él es verdadera. Eso, porque nosotros fuimos enseñados por Dios. Señor. Entonces usted ya es como cuando, un ejemplo. ¿Cuántos saben aquí sumar? Amén. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Es 3. No, es 4. ¿No? Cuatro. Sí, 2 más 2 es 3. No, ¿No? Todos sabemos que no, Todos sabemos que no. No. ¿Por qué? 4. porque 2 más 2 es 4. Ah, 2 más 2 es 4. Pero usted, ¿por qué me dice que es Porque es 4? revelado. Ya, porque ya nos enseñaron. Porque ya que- no- Porque ya nos enseñaron que es 2 más 2. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos sumar. Porque nosotros estamos sumando. Porque No, ya alguien nos respuesta. enseñó que... Se llama Sí, inteligencia. así es. Váme buscando Juan 6:45. ¿Por qué? Pues porque fuimos enseñados. Porque ¿Por la qué? hermana estuvo en la escuela y ella sabe que 2 más 2 es 4. Y yo digo, hermana, 2 más 2 es 3. Usted dice, usted es mentiroso. ¿Por qué? Usted está enseñando. Si yo tengo una escuela, hermano, si yo estoy, Juan 6:45, yo tengo una escuela y estoy enseñando a los niños que 2 más 2 es 3. Entonces usted va a sacar de la escuela al niño y dice, no, ese profesor no sabe nada. ¿Cómo le va a colocar que 2 más 3? No sabe nada, le está enseñando mal. Claro. ¿Por qué? Porque yo sé que así no es. Así es el Hijo de Dios, hermana Gloria. Así es el Hijo de Dios, hermanas. Cuando se le enseña la palabra, ellos ya saben que es la verdad. Esto me suena conocido. ¿Por qué? Porque fuimos enseñados por Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo fuimos enseñados por Dios? Léamelo, por favor, hermano. 6:45. Antes de la Escrito está en los profetas. Escrito está en los profetas. ¿Cómo le cuidaba la palabra? Dice- Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Y Dios. serán todos enseñados por Dios.
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ah, o sea que todo aquel, ¿qué? Que aprendió del Padre. Que aprendió del Padre. ¿Y qué más? Viene a mí. Y aprendió de él. Viene a mí. O sea que Dios ya nos enseñó. ¿Cómo nos enseñó? Pues nosotros venimos con un oído espiritual. Eso. Venimos escrita la palabra ¿en dónde? En el Nuestros corazón. corazones. En el corazón por medio de la simiente. Entonces usted, cuando recibe la palabra, hay algo que lo transporta a su alma. Y dice, Dios mío, aquí ya está escrita. Recuerde que Dios pondrá ¿qué? Su palabra Nuestros corazones. en sus mentes En vuestros y corazones. en vuestros corazones. Entonces usted, hay algo que dentro de usted le recuerda, aquí hay algo adentro. Sí, Señor, lo que está diciendo ese hombre es verdad. O lo que está diciendo ese hombre es mentira. ¿De acuerdo a qué? Fuimos enseñados por Dios. ¿Y qué más? Léamelo otra vez, hermano. Dice, todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Viene a qué? Viene a la palabra. ¿Podrá ser engañado el Hijo de Dios? No puede ser engañado. Nunca podrá ser engañado. Entonces, esa es lo que nosotros podemos saber. Que Dios, por su misericordia, nos ha bendecido. ¿Cómo nos ha bendecido? Por medio de una revelación que ya tenemos en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que nos está haciendo? Amén. Cuando yo le coloco aquí 2 más 2, que es 4, ¿usted está aprendiendo eso? Sí. Ya lo Está había. revelando Ah, no, la usted verdad. apenas lo acaba de aprender. No, ya lo Usted sabía. ya lo sabía. La palabra del Señor, ya la sabíamos. Sí. Sí, Desde muy pequeña. ya la sabíamos porque Dios ya nos enseñó. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aprendiendo. Un recordatorio. Recordando, usted estoy aprendiendo. No, usted ya aprendió. Está recordando. Claro, sí, Señor, hay algo que me dice que es verdad. Hombre, yo sé. Claro, el nombre es el Señor Jesucristo. Sí, Señor. Sí, sí. ¿Cuántos lo han aceptado? ¿Cuántos Amén, creen que es la amén, verdad? amén. Amén. Claro, que el Padre y el Espíritu Santo son títulos. Claro, eso es verdad. Sí, eso es así. Amén. Claro, que yo tengo que recibir el Espíritu Santo para vivir una vida correcta. Claro, eso es verdad. Amén. ¿Sí ve? Porque ya nos había enseñado el Señor. Ya teníamos eso Sí. escrito, grabado. ¿En dónde? En nuestros genes, en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, el espíritu de revelación. Eso fue lo que le pasó a alguien. Uno de los discípulos. Léamelo por favor, hermano. Eso está en Mateo. 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 Lo tengo. Mateo. Capítulo 16, verso 15 al 17. Eso es que un ejemplo de revelación. 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Eso, ¿Cómo dijo amén. usted en un espíritu de Eso. revelación? ¿Cómo? Amén. ¿Cómo es que dijo usted, perdón? Antes. Que eso fue un espíritu de Es revelación. un ejemplo del Ah, es un ejemplo. espíritu de revelación, sí, de la revelación. Entonces, Eso. Mateo que 16, 15 al 17, vamos a leerlo despacio, porque para mí eso es algo muy importante. Eso fue lo que Dios le permitió ver en Simón Pedro, que él tenía algo especial. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice, desde el 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. O sea, él estaba andando en una de esas regiones donde él predicaba y se sentó con ellos. Y les dijo, venga, ustedes que han escuchado a la gente decir, ¿qué soy yo? ¿Sí? ¿Qué soy yo? Dice acá. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Entonces unos dijeron, pues la gente ha dicho de usted, Señor, que usted es Juan el Bautista. Otros dicen que otro es Elías, el verso 14, hermano Otto. Otros dicen que usted es Elías. Ellos dijeron, sí. Otros dicen que usted es Jeremías o algunos de los profetas. Entonces él decía, eso dice la gente que yo soy eso. Sí, algunos dijeron todas esas cosas. Entonces les pregunta, bueno, como ustedes han estado conmigo a mi lado, como ustedes me han estado escuchando la palabra, entonces ustedes ¿qué opinan que soy yo? ¿A quién? A los discípulos les preguntó. ¿A quién? A los discípulos. Entonces, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El Mesías. Eso. ¿Quién lo dijo? Los discípulos. Respondiendo Simón Pedro. ¿Quién? Amén. Pedro le respondió a él. Amén. Le dijo, todos estaban ahí, es como ya hacer una pregunta. Todos se quedaron callados. Y me dice el hermano Otto, pues hermano Carlos, es así. Es esto. Un ejemplo pues. Así estaba. Jesús les preguntó a todos y el Pedro tomó la palabra y dijo, Señor, tú eres el Cristo. Amén. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén, amén. O sea, usted dice, no, pues eso es muy fácil. Es que, pero si ustedes pueden mirar en el tiempo donde estaba Jesús, era el tiempo donde Él estaba en carne, Él estaba predicando la palabra. Y muchos le decían que era Belcebú, ¿cierto? Muchos le dijeron fariseo, vean, usted tiene demonio. Usted no está diciendo lo que es. O que era un Bueno, profeta. eso. Y muchos dijeron, usted era un profeta. Pedro puede haber dicho, usted es Jeremías, Señor. Yo creo que usted es Jeremías, ¿no? Pedro tenía algo en su corazón. La ¿Qué era lo revelación. que tenía? La revelación. La relación. La semilla del nacimiento. Algo escrito en su corazón. Le había sido enseñado a él que esas palabras no las podía hablar otra persona, sino el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que ese hombre que está ahí parado era Jesucristo, era Dios encarnado en Jesús. ¿Qué era quién? Eso. Entonces, déjame extragar. Entonces, ¿qué le dijo el apóstol Pedro ahí? Él entendió que el que estaba ahí parado era quién. Era el Mesías, Cristo. el Mesías. El Mesías. Ese hombre que medía 1,60 m de estatura, barbadito, tenía una túnica, ¿sí? Y era normal como todos, él iba al baño, él comía, Amén. él tenía Dormía. todo, él sudaba, bueno, era igual que todos, que cualquiera de nosotros. Amén. Entonces Pedro pudo identificar, digo, este hombre, Ese este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, está diciendo, usted es Dios encarnado. Amén. Sí, Señor. Tremendo, Dios encarnado. Amén, amén. Dios en carne. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres. O sea, usted es muy de buenas, usted es una persona que tiene algo especial. Usted es muy de buenas, o sea, Dios lo ha bendecido tan tremendamente porque no se lo reveló carne ni sangre. ¿Qué ni no se lo reveló carne ni sangre? Una gente humana. Eso, Hombre, una persona decirle. Nadie le dijo, no es que los otros dijeron, es Jeremías, es Elías, es alguno de los profetas. Entonces él no se dejó llevar por lo que decía la gente, No. sino que dijo, claro, Señor, usted es el Hijo de Dios, convicción. usted es Dios hecho carne. Entonces dijo, usted tiene algo especial, usted es bienaventurado, porque no le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el Padre que estaba en los cielos? El Padre que estaba morando ¿en quién? En Jesús. Jesús. En Jesús. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo una conexión. ¿Con quién? Con Pedro. Con Así Pedro. como nosotros vamos a tener una conexión acá. Amén. El Espíritu Él tuvo Santo esa conexión porque tiene, tenía ya la tiene simiente. eso, tiene una conexión. ¿Y a dónde se conectaba? Pues a la simiente, porque en él estaba el Corazón. Espíritu Santo. Eso, allá adentro en el alma. Entonces Dios le transmite la información ¿a quién? A Pedro. A Pedro. Y aquí, ¿a quién nos transmite? A A nosotros. nosotros. A nosotros. Porque recuerde que nosotros, ¿qué? Con el Espíritu Santo, ¿somos qué? Somos Dios. Somos Dios.
Somos Tremendo. dioses, somos dioses. Somos Somos Dios. Tremendo. Nosotros somos Dios. Nosotros somos Jesús. ¿Usted cree, hermano? Yo lo veo como Amén. un poquito como indeciso. Sí, Sí, tenemos el Espíritu de Dios. entonces somos Dios. Estamos en Jesucristo. Claro, tenemos un cuerpo, pero entre nosotros está Dios. Está Dios. Somos dioses. Ese Dios, Por eso a uno no le gusta hacer como lo malo y nomás este Dios que está en nosotros, uno hace lo Él malo y nos se siente revela. mal. Claro, oye, claro. ¿Nos revela Sí. qué? La palabra. Por eso digo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué más? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? La revelación. ¿Sobre cuál roca, hermanas? La revelación. La revelación, ¿sobre cuál roca? La revelación. De Jesús. ¿Qué revelación? Jesucristo. La palabra. La palabra. La palabra. ¿Sobre qué? Sobre ese acontecimiento. Mira que la iglesia, ¿qué es? Los llamados fuera. O sea que el hermano Otto va a ser ¿qué? ¿Edificado? ¿O va a ser levantado en el Señor? ¿Va a ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por medio de qué? De la revelación. Por medio de la De la revelación. revelación. De que Dios le está mostrando quién es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo hoy? La palabra. La palabra. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra, entonces Jesucristo, Dios, les revela la palabra a ustedes. Entonces, sobre esa revelación, el saber qué es la palabra, ¿qué es? Ahí va a edificar ¿qué? La iglesia de Cristo. O sea, que cada uno de nosotros estamos edificados sobre ¿qué? Sobre la roca. que es Sobre Jesucristo. la revelación. Sobre la no. revelación. La roca no es Jesucristo, no. La roca es tipo de Jesucristo, pero ahí está hablando de la roca como revelación. La revelación. ¿Sí ve? Entonces las iglesias nos dicen, en la católica, Cierto, a mí me dijeron, es que la roca es Pedro. Sobre Pedro fue edificada la iglesia. Ah, sí, eso dice. Es falso. No es sobre Pedro. No es sobre un hombre. No. Otra parte me dice, es que sobre la iglesia es edificada sobre Jesucristo. Sí, es la piedra angular. Pero cuando se habla de la edificación de la iglesia, cuando se habla de cada uno de nosotros, ¿es sobre qué? Sobre la información. Sobre la revelación. Sobre la revelación que Dios le da a uno de la palabra. Amén, amén. Porque usted sabe quién es usted. Porque usted sabe que Dios está en usted. Y usted sabe que Jesucristo es la palabra y la entiende. Y conoce la palabra de Dios Así y es. vive en base a ella. Amén. ¿Sí ve? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio la revelación. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré la iglesia. Y las puertas del Hades No no prevalecerán. prevalecerán contra ella. Y a ti te digo, te daré las llaves del reino de los cielos. Amén. Y todo lo que atrae en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatrae en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Así es. Entonces, ¿qué hay? La revelación sobre la información que Dios le dio a uno acerca de la palabra. Esto es verdad, esto es así o esto no es así. Por eso hay que tener cuidado en las Los católicos siempre salen con esto, ¿cierto? Que, sobre Pedro. por eso dicen que Eso, entonces mira, analice, ¿sí ve? ¿Por qué las personas hacen eso? Porque están tanteando. Es una moneda de 100. No saben nada. Es una moneda de 200, no saben nada. ¿Qué necesita? Que Dios venga y revele al predicador para que él predique y el Hijo de Dios sabrá si es la verdad o no es la verdad. ¿Por medio de qué? De la De la revelación Revelación. de la palabra. Así es. Por eso es tan importante la revelación. Cada vez que usted ora al Señor, dígale, Señor, revélame la palabra. Para poder Dame entenderla, revelación de tu palabra. Para poder entender. Para poder Esa entender y revelación actuar de en tu base a palabra. ella. Y cuando usted tiene revelación de la palabra, no lo van a poder engañar. Pueden ir cualquier iglesia, llámese como se llame, a hablar otra cosa diferente y dice, eso es falso, eso es no falso. es verdad. ¿Por qué? Sí. Porque Dios me dio la revelación de la palabra. ¿Sí? Porque el bautismo es revelación. El tener a Jesucristo en su corazón es una revelación. ¿Sí? Amén. Al tener a Jesucristo en su corazón es ¿qué? Una revelación. El bautismo en agua es ¿qué? Una revelación. Una revelación. Cuando usted tenga esa revelación, entonces actuará en base a ella. Cuando usted tenga el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, una revelación. Y mostrará sus frutos de acuerdo a como Dios guiándolo. Bien, pues, hermano. Hermano, entonces cuando no lo ha revelado, es cuando la persona se hace bautizar. Cuando lo ha revelado. Cuando le he revelado, entonces Como- la como persona la palabra. empieza, cuando le he revelado, entonces la persona empieza a actuar en base a la palabra, entonces ya empieza
a que Dios empiece a mostrarle qué es lo que debe hacer. Porque uno como hijo de Dios siempre quiere hacer lo correcto, ¿cierto? Uno siempre quiere actuar como dice la palabra, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan? Amén. Claro, no quiero obedecer, pero es Dios que va revelando su palabra, revelando su palabra, ¿sí? Así como le pasó a Pedro. Muchos dijeron que Jesús eran los profetas, otras cosas, pero ese es, así es, Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, le decía a Jesús. Ahora ustedes están siendo revelados de la palabra, o sea, usted está revelando la palabra. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Entonces, para la Señor, más revelación. Yo creo que ya vamos a ir terminando porque ya vamos a colocarnos en pie y vamos a orar para que Dios nos ayude a que esto poquito que estamos escuchando sea para edificación de nosotros. Amén. Y para que el Espíritu Santo sea acá y apropiándose en cada uno de nosotros. Amén, amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesús, cerremos los ojos. Infinitas gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Porque tu palabra debe de ser revelada en cada uno de nosotros, Señor, para poder saber qué es lo que tú quieres para nosotros, para también poder hacer la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti, Señor. Porque tú eres el que trae la palabra, tú eres el autor de esta palabra, por lo tanto necesitamos, Señor, que tú nos la muestres, Señor, nos la reveles, nos guíes, y tú ya nos enseñaste, solamente, Señor, es poder recordarnos todas las cosas que tú ya nos habías dicho, Señor, la que está escrita en nuestro corazón, la que está escrita en nuestros genes, Señor, que es tu palabra, tu mismo Espíritu Santo en nosotros. Ahora, Padre Celestial, bendícenos, Señor, ayúdanos a tener ese ánimo, ese deseo de continuar en tu camino y vivir una vida correcta de acuerdo a ti, Señor, porque tú eres, Señor, el que nos guía. Tú eres, Señor, el que hace que nuestra vida tenga sentido, Señor. Tú eres el que nos da, Señor, esa bendición de poder congregarnos, de poder reunirnos alrededor de tu palabra y de poder, Señor, vivir una vida correcta como a ti te agrada, Señor. Gracias, Señor, por tu bendición y por tu misericordia. Esto te lo pido en tu nombre santo y glorioso, en el nombre del Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Vamos a cantar un himno para la gloria y honra del Señor. Vamos a cantar este himno. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos va y nos ayuda a seguir adelante en este camino. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Amén. Y por hermano. Amén. Puedes sentarse. Vamos a cantar otro corito. Porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Amén.